este maravilloso webinar. Les doy la más cordial bienvenida a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y para mí es un gran placer y un gran honor, de verdad para mí es un gran honor presentar a nuestro director del área de educación y bienestar. Lo que yo les pueda contar en este momento del maestro Miguel Ángel va a ser de verdad muy poco. Vamos a tener la fortuna de escuchar al maestro Miguel Ángel Pérez. Es licenciado y maestro en filosofía por la UNAM y tiene más de 40 años de experiencia docente en instituciones, por ejemplo, como la UNAM. Ha utilizado diversas tecnologías digitales en educación, en diversos contextos educativos. Ha publicado un buen número de libros, él ya nos contará exactamente cuáles, cuántos, y nos platicará a lo largo de este curso el motivo de este webinar, que es mediación tecnológica del aprendizaje, desarrollo de habilidades metacognitivas. Miguel, muchísimas gracias por este webinar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, adelante. Gracias, Jimena, es usted muy amable. Bueno, primero que nada, como le decía Jimena antes de comenzar, estoy muy agradecido con ustedes porque dedican minutos de su tiempo, de su vida para escucharnos. Este tema del que les quiero platicar el día de hoy forma parte del esfuerzo que tiene la Universidad Hebraica por crear una track de cursos relacionados con el tema de la innovación educativa. La situación de la pandemia, sin duda alguna, que generó una situación tal que la tecnología dejó de ser una posibilidad del futuro para convertirse en algo que se ha integrado de una manera u otra en la tarea educativa en muchas instituciones. La pregunta que nos tendríamos que hacer es hasta qué punto esta forma de integrar la tecnología en nuestra vida académica cotidiana, y no solo en la vida académica, sino en general en toda la actividad social humana, realmente ha sido o no pertinente. Esa es una pregunta que nos tendríamos que hacer. El día de hoy voy a hablarles un poco respecto a un trabajo que yo he estado realizando en los últimos 35 años en diferentes instituciones educativas y que tiene que ver con analizar y evaluar una manera adecuada, pertinente, decía yo, de utilizar la tecnología en nuestra labor educativa. Como quizás parte de mi deformación profesional, me interesa mucho el tema de la epistemología del aprendizaje. ¿Qué hay detrás de la manera en la que los seres humanos aprendemos? ¿Cómo es que los seres humanos conocemos? Es un problema sin duda alguno relacionado con la tradición de la filosofía occidental moderna, el preguntarse cómo es que los seres humanos llegamos a conocer. Entonces, a mí me interesa el día de hoy hablar con ustedes respecto a las diferentes formas de mediación que la tecnología puede ofrecer para el desarrollo de habilidades metacognitivas. Hace unos días, en un seminario que organizó la Universidad Hebraica, se presentó el doctor Rubén Valer, a invitación justo de Jimena, que es uno de los grandes directivos del NIDA, es uno de los más importantes directivos del NIDA, y en los Estados Unidos, que como ustedes saben, se dedica al tema del estudio y prevención de las adicciones. Él nos decía que las adicciones, más que estar relacionadas con temas de dependencia o con temas que tienen que ver con esta visión que tenemos del pasado, de que las personas que incurren en adicciones más bien lo hacen porque sean personas poco virtuosas, viciosas, etcétera, que era una visión de hace quizás 70 o 80 años. Valer ha descubierto que en realidad tiene que ver con la manera en la que se aprende. Las adicciones se aprenden y hay que ver cómo nuestro cerebro se transforma mediante el consumo del azúcar, de la heroína o de la cocaína y establece vías de aprendizaje que hacen que la persona se vuelva después dependiente o sea dependiente de algunas sustancias. En el caso mío, me interesa mucho hablar de la metacognición porque Valer nos explicaba que cuando él, en lugar de decirles a los niños y a los jóvenes por qué no deben de incurrir en el consumo de sustancias tóxicas, mejor les explica cómo funciona el cerebro y utiliza metáforas que le permiten al niño y al joven entender cómo funciona su cerebro, de tal manera que pueden entender por qué el uso y el abuso de ciertas sustancias les pueden impedir
uso adecuado de sus propios cerebros. Entonces, fíjense cómo la comprensión del cerebro puede llevar a otro tema, que es el tema de evitar las adicciones. Entonces, cuando Valer explica el uso de metáforas que se ven con niños y con adolescentes para entender al cerebro, habla mucho del tema de la metacognición. Entonces, les digo, yo tengo ya como 35 años trabajando el tema de la metacognición humana, y voy a tratar de resumirla ahora en una presentación que durará escasamente unos 35 o 40 minutos, para que después demos cauce a las preguntas y a los comentarios de ustedes. Entonces, si les parece bien, voy a comenzar, y agradezco nuevamente a todos ustedes su presencia esta tarde, porque me parece que uno y cada uno de ustedes es para mí valioso en cuanto me puedan dedicar unos minutos para escuchar. Así es que muchas gracias a todos por su presencia. Bien, comencemos. El primer tema tiene que ver con cómo se transforma nuestra representación del mundo, ¿no? ¿Qué es el modelo cognitivo humano y de qué manera el contexto cultural que nos rodea, la escuela, la familia, los viajes, las experiencias cotidianas, transforman nuestro modelo cognitivo? Esa es la primera pregunta que yo me hago. Y tiene que ver sobre todo, estimados amigos, esta tarde, con la manera en la que nosotros nos apropiamos del mundo. Es imposible que el mundo entre a nosotros. Los objetos, las cosas de nuestra vida cotidiana no pueden entrar a nuestro cerebro, sino a partir de una representación. El tema es cómo es que nosotros construimos esas representaciones desde que somos muy pequeños hasta que nos convertimos en adultos. Y es evidente que este proceso de construcción de esas representaciones es un proceso en el que están involucrados muchos elementos, nuestros sentidos, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra actividad intelectual, y por lo tanto, para mí es bien importante trabajar esta tarde respecto a ese proceso, ¿no? El de la construcción de las representaciones del mundo. Entonces, les dejo esta primera pregunta para que ustedes reflexionen y a lo largo de la sesión podamos discutirlo. El tema de la representación del mundo. Así es que habrá que preguntarnos si esta manera de construir el mundo exterior dentro de nuestra mente, dentro de nuestra visión del mundo, es un proceso que lleva probablemente toda la vida y que es ese proceso de construcción de nuestra representación del mundo la que está en juego cuando estamos hablando de una tarea educativa. Y bueno, yo diría que más allá de una tarea educativa, de la propia vida del hombre, que no se puede mover en el mundo, actuar en el mundo, existir en el mundo sin una representación propia de lo que es esto que le rodea. Dunagan, un autor cuyo libro, por cierto, está aquí citado y pueden ustedes consultar libremente en Internet, el libro es accesible en Internet hace ya 11 años, señala que nuestro sistema de construcción del conocimiento es de alguna manera producto de la acción del cerebro. Este cerebro, este elemento que está en el mero centro de todo lo que es nuestra capacidad para conocer, en realidad es un producto, es una construcción. El cerebro no es algo con lo que nacemos y que se mantiene igual. Hay mucho esta idea de que el cerebro es un conjunto de neuronas que están conectadas y que una vez que se muere una neurona ya no se reemplaza. Y esa es una visión totalmente limitada de lo que es el cerebro. El cerebro en realidad se va construyendo a lo largo de nuestra vida. Claro, llega el momento en que con la vejez empieza a declinar, pero en realidad hay una parte de nuestro cerebro que constantemente está construyendo nuevas neuronas, y lo más importante, nuestro cerebro es el producto de un conjunto de conexiones, de sinapsis que se están construyendo constantemente. Y aquí es donde me parece la parte más importante. La actividad intelectual del ser humano, aunque ustedes no lo crean, favorece la construcción de nuevas sinapsis y por lo tanto el cerebro es una construcción, tiene una plástica, tiene una plasticidad extrema, y todos aquellos eventos que nos rodean, que forman parte de nuestra vida cotidiana, todas las experiencias que nos granjeamos, que nos granjean nuestros profesores, que nos granjean nuestros padres, van a contribuir al desarrollo de esta estructura básica, centro del ecosistema cognitivo, eso que nos permite conocer. Entonces, en nuestro cerebro, de alguna manera, encontramos tres elementos distintos de esto que nos rodea. Aquello
que de alguna manera está formando las estructuras biológicas básicas del cerebro y que es producto de la evolución, ¿no? Nuestra especie ha ido evolucionando, han sobrevivido aquellos individuos que tienen mayor habilidad para adaptarse y por lo tanto los seres humanos modernos son el producto de una evolución. Y tenemos ahí dentro del cerebro algo que ya existe del contexto de hace 20.000 años o 15.000 años, está ahí incrustado de alguna manera. Está también aquello que forma parte de lo que nuestras experiencias cotidianas a lo largo de nuestra vida van a generar dentro de esas estructuras, es el tipo de sinapsis y de conexiones que se van a construir. Y finalmente, y algo que para mí es esencial de lo que quiero hablar esta tarde, de aquellos elementos de contexto que estando fuera de nuestro cerebro extienden nuestra función mental. Estos aparatos que hace unos 20 años quizás no eran más que un aparato para poder llamar por teléfono a otra persona, se han convertido hoy en elementos que extienden nuestro cerebro. Sí, hay elementos que como parte de una estructura extracraneana van a contribuir a la acción de nuestro cerebro. ¿Sí? Una suerte de extensión de nuestro cerebro. Entonces, estas ideas las pueden ustedes documentar un poco mejor que lo que yo puedo explicar brevemente en esta tarde, en un libro de Dunham que se llama Mind in a Designed World, que está publicado por el Instituto del Futuro. Así, tal cual, lo pueden encontrar ustedes en Internet. Bien, entonces, si nuestro ecosistema cognitivo es producto de estas interacciones que tenemos con el contexto, es importantísimo poder entender cuáles son los elementos más importantes de ese contexto. Primero que nada, claro, está la estructura que está dentro del cráneo, pero sobre todo, y algo muy importante para poder entender cómo esta estructura que está dentro del cráneo se va a transformar y va a adquirir dentro de su plástica nuevas formas que van a posibilitar también formas diferentes de operación, de acción, de facultades, de conocimientos, etcétera. También están los elementos de nuestra cultura, nuestra lengua, nuestro idioma, nuestras tradiciones, el arte, la música, todo eso que constituye la cultura. Ya bien decía Wittgenstein que el límite del mundo es el límite de nuestro lenguaje. Entonces, este elemento fundamental de nuestra cultura, que es el lenguaje, es también algo que va a contribuir al desarrollo de nuestro modelo cognitivo. Están también nuestras experiencias vitales. Una anécdota que voy a abreviar muchísimo por obvio de tiempo es el de un grupo de niñitos que trabajando con mi esposa en la selva de Chiapas, cuando estaban haciendo un collage y recibieron de parte de la maestra de preescolar improvisada, una mujer indígena, que les pidió que buscaran hojas para hacer el collage, tomaron un machete que se encontraba en la puerta, aunque ustedes no lo crean, del jardín de niños, hecho de madera de caoba, se subieron a los árboles alrededor y con la punta del machete cortaban hojitas y otros niños abajo recibían las hojitas. Es una cosa formidable porque imagínense ustedes si ustedes dejarían a su hijo de 5 años subirse a un árbol con un machete en la mano a cortar hojas. O sea, yo no me imagino a mi propio hijo de 5 años trepándose un árbol para cortar hojas, pero aquellos niños lo hacían con una enorme destreza. Y aquí lo que es importante, vean ustedes la experiencia vital, cómo transforma a esos niños, porque cuando estos chicos estaban haciendo su collage, su relación con las hojitas era muy diferente que la de cualquiera de nuestros niños que sale al parque a buscar hojas. Están también nuestras tecnologías y nuestros dispositivos, que para mí esta tarde son muy importantes, porque de eso quiero hablar, ¿no? Estos dispositivos son más que un elemento natural, es algo totalmente artificial, es algo construido por el hombre, y esta parte de construcción del hombre va a contribuir a ampliar y a transformar nuestro ecosistema cognitivo. Bien. Entonces, hay algo importante, nuestro cerebro, en su plasticidad extrema, se encuentra profundamente incorporado y comprometido, y esta es una definición que me parece muy importante, ¿no? Nuestro cerebro es un artefacto psicosocial que está situado culturalmente. Este no es ningún descubrimiento. En un libro publicado por la Villette en Francia hace ya aproximadamente unos 20 años, encontramos que el cerebro humano es producto también no solo de la biología, sino de la acción intelectual. Esto me dejó muy sorprendido porque pues, yo había estudiado filosofía y para mí
el cerebro no es la sede de la actividad intelectual, sino básicamente es, digámoslo así, una suerte de producto, ¿no? De la actividad intelectual solamente, de la construcción de categorías a través de las experiencias sensibles que son ordenadas por las categorías intelectuales, tal y como lo entiende la filosofía moderna. Entonces, leer de un autor que la biología transformaba también la parte, digamos, intelectual del ser humano, pues me dejó muy, muy sorprendido y sobre todo lo más importante, porque contribuye a que se modifique nuestro cerebro. Entonces, si nuestro cerebro es entendido no solamente como una masa de células que están ahí teniendo una actividad eléctrica, sino además como algo que está relacionado con el contexto de la sociedad y de la cultura, entonces ya no nos vemos los seres humanos como repito, un ser biológico, sino también como un ser que se construye de alguna manera cultural y socialmente. Entonces, nuestro cerebro puede superar, digamos, las limitaciones que tenemos gracias a que colaboramos con un montón de elementos externos, ¿no? Podemos salir de las limitaciones intracranianas a partir de las circunstancias que nos rodean y del contexto. Si esto es así, si esta tesis es aceptada por ustedes, entonces tendríamos que revisar cuáles son los elementos del contexto en los cuales aparece la tecnología que pueden modificar nuestro modelo cognitivo. Y para eso, obviamente, me puse a estudiar algunos elementos de los que les quiero hablar el día de hoy. Hace unos años, en mi clase en la UNAM, hacia más o menos 1990, empecé a utilizar el concepto de tecnologías de la mente. En un congreso alguien me dijo que esa era una categoría que no existía y que me la estaba yo inventando, que no tenía ningún sustento. Y en 2006, un alumno mío me dijo, profesor, descubrí que hay un autor, Siemens, que ya maneja el concepto de tecnologías de la mente y de la computación en las humanidades, y me lo proporcionó. Es un profesor Siemens de la Universidad de Calgary, y por eso es que les pongo a pie de página la cita, por si alguno de ustedes piensa que la idea de tecnologías de la mente me la acabo de inventar, ¿no? Es en realidad un concepto ya de larga data y que, repito, está en algunos textos que publiqué en los 90. Las tecnologías de la mente de alguna manera forman parte de ese contorno de la acción cultural de la que les hablaba y de alguna manera contribuyen a modificar el modelo cognitivo. De eso quiero hablarles esta tarde. Las tecnologías de la mente están relacionadas con nuestro cerebro en la forma de un exocerebro, categoría que tampoco es mía. El concepto de exocerebro en realidad pertenece a Robert Wilson, que lo publica en The Boundaries of the Mind, un texto que, por cierto, si no lo pueden conseguir, pueden entrar a Amazon Books y ya ven que Amazon publica extractos de los libros. Entonces, las páginas más importantes donde maneja el concepto de exocerebro Robert Wilson, que son más o menos de la página 15 a la 25, si mi memoria no falla, las pueden ver en Amazon, las pueden ver en internet, entonces pueden leer esta parte del libro, digo, pueden conseguir todo el libro, pero si quieren leer solamente estas páginas, está muy interesante. En él habla Robert Wilson del amueblamiento cognitivo como un cognitive scaffolding, es algo así como una suerte de, ¿cómo se llama esto que ponen en las construcciones para cambiar vidrio y estos como andamios, ¿no? Es un andamio cognitivo, son andamios cognitivos, y él piensa que en realidad nuestra mente supera sus limitaciones gracias a que tenemos un andamiaje ambiental y cognitivo que está constituido, repito, también por las tecnologías y los dispositivos. Entonces, me parece que si bien hemos superado las limitaciones de las tecnologías del cuerpo, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad en alguna ocasión de convivir con personas a las que les daba miedo subirse a un elevador, un avión, una escalera eléctrica, ¿no? Mi abuela era del estado de Guerrero, de Coyuca de Catalán, una mujer ya muy mayor, y alguna vez la acompañé al Palacio de Hierro que estaba ahí en el centro, en 20 de noviembre, muchos de ustedes algunos de ustedes saben ni qué estoy hablando, pero en 20 de noviembre hay una tienda que se llama Palacio de Hierro, y uno entraba a esa tienda y a la entrada viene escalera eléctrica, y mi abuela, pues imagínense, una hija de comerciantes del estado de Guerrero, de la Tierra Caliente, pues nunca había visitado semejante cosa, y cuando la quise que se subiera a la escalera eléctrica se resistió por completo y no quiso usar la escalera eléctrica, ¿no? Y fue para mí, que era un joven, un pequeño
pues me llenaba de vergüenza tener una abuela con ese nivel de ignorancia. Pues con los años me he dado cuenta que el temor a las tecnologías no es propio de mi abuela. Es decir, todos los seres humanos le tienen miedo a las computadoras, a los teléfonos celulares, a las escaleras eléctricas, a los aviones incluso, y no tiene nada que ver ni con la edad ni con el origen social o cultural. Entonces, hemos superado hasta cierto punto el miedo a las tecnologías del cuerpo, ¿no? Hoy la gente, por ejemplo, eh, pues usa las tecnologías del cuerpo sin ningún temor. Yo traigo aquí unas tecnologías del cuerpo que tendrán quizás unos, no sé, 900 años o algo así de utilizarse y forma parte de mi vida cotidiana. Ni siquiera me pongo a pensar que estoy utilizando una lente, que es una cosa adaptada para que yo pueda ver. Pero lo mismo pasó con las tecnologías de la mente. Yo en los años 80, en los 83, 84, llevé la primera computadora personal a una escuela. Y me acuerdo que había por parte de los maestros una resistencia total a poder entrar al laboratorio que yo había creado ahí para que los chicos las utilizaran en clases. Había papás que decían que eso iba a volver a sus hijos tontos y coincidía con lo que mi tío Fernando, un ingeniero de CIME, le dijo a mi mamá en 1972, cuando yo vi la primera calculadora electrónica en el metro, en la línea 2, que iba de Tacuba a Vía de Cortés, donde tenía la que es su casa, y algo increíble. Mi tío, llegué a la casa emocionado porque había visto a una persona con una calculadora, unos focos rojos, una calculadora portátil. La primera vez en mi vida que yo vi una calculadora, yo tendría unos 12, 13 años, y entonces le dije a mi madre, por lo que más quieras, cómprame unos aparatos. No sé cómo hoy un niño quiere que le compren un iPhone 13, yo quería que me compraran una calculadora electrónica, ¿no? Para mí fue emocionante ver aquel aparato. Y mi tío Fernando, que era ingeniero, que me enseñó a manejar la regla de cálculo, todavía sé sacar y hacer cálculos, con regla de cálculo lo sé hacer. Me dijo, no, hermana, no le compres ese aparato porque lo vas a volver idiota. Y sí, me volvió idiota porque nunca me compró la calculadora y a la fecha no sé sacar promedios ni porcentajes con calculadora, lo tiene que hacer Jimena y otros compañeros dentro de la universidad, porque no aprendí a usar realmente una calculadora. O sea, realmente sí se descalifica una persona cuando se le priva del acceso a las tecnologías de la mente. Y eso me llevó, bueno, nomás un detallito, respecto a la integración entre la persona y las tecnologías. Hay un libro maravilloso que es de Kurzweil, que seguramente muchos de ustedes conocen, estoy buscando aquí en mi libro, pero no lo veo, pero se llama así, The Singularity is Near, y es como vamos a llegar el momento en que la tecnología y las personas se van a integrar totalmente, ¿no? Ya ven que ahora hay personas a las que les meten un chip y no sé qué tanta historia. Imagínense cuando podamos manejar una computadora a través de la mente sin necesidad de cables, ¿no? Un poco es el transhumanismo que le llaman, ¿no? Pero ese no es el tema. De lo que quiero hablarles ahora es, repito, de esta forma no voy a saltar todo esto porque si no me distraigo mucho, de la forma en la que las tecnologías han transformado nuestro modelo cognitivo. El primero de todos de los ejemplos de tecnología de la mente que les quería comentar el día de hoy tiene que ver con las páginas web, ¿no? En 1990, cuando algunos de los presentes no habían nacido, se hizo la primera página web y se inauguró lo que hoy llamamos la World Wide Web, lo que hoy llamamos el Internet, que no solamente es texto, sino que implica la integración entre los textos marcados para poder ir de un lado a otro, el famoso HTML, ¿no? El lenguaje marcado con hipertextos, que permite que una persona que escribe un documento le pueda incorporar algunos vínculos y una vez que uno presiona uno de estos vínculos va a otra página, a una imagen, a un sonido, etcétera, ¿no? Esto cambió totalmente nuestra cultura porque en mis tiempos los dispositivos que utilizábamos para poder llegar al conocimiento, mire, eran estos. No sé si todos los que están presentes los conozcan. Son unos dispositivos que se leen de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Bueno, en Occidente, en Oriente es al revés, se lee más de atrás para adelante. Pero estos dispositivos se leían, repito, de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, derecha a izquierda. Estos dispositivos eran de alguna manera la forma en la que mi generación leyó, y yo toda mi educación hasta el posgrado lo hice con ese tipo de dispositivos. Bueno, en 1990, cuando Berners-Lee anuncia las primeras páginas web, apareció la posibilidad de leer también, no en lugar, también de otra manera. Y esta lectura no es una lectura lineal. Uno puede ir leyendo un texto, y mi mejor ejemplo es el de leer una página del Quijote hace ya muchos años. Si uno está leyendo la página sobre el Quijote, viene el texto ahí que todos conocemos, ¿no? En un lugar de la Mancha, del cual no quisiera acordarme, y uno de repente ve la palabra La Mancha, ¿no? Uno ve que la palabra La Mancha está en colorcito azul, toma el puntero del ratón, del mouse de la computadora, le da un clic y de repente, ¡pum!, lo manda a una página
de internet que habla de La Mancha, en España, ¿no? Cerca de Madrid, bla, bla, bla. Uno empieza a leer la página está muy interesante, La Mancha, ¿no? Y dónde está ubicada, y el clima, y lo que se puede comer, yo qué sé. Y de repente, al costado del lado derecho aparece un anuncio de ofertas de viajes de Iberia a Madrid. Y entonces uno, bueno, mira, hay una oferta, entonces uno le da un clic y de repente aparece la página de Iberia con los viajes a Madrid con la oferta, ¿no? Y de repente uno va a ver, pues mira, vamos a ver si hay para fechas para viajar en agosto, y uno le da un clic y ahora está viendo si puede o no puede comprar los boletos para las vacaciones. Uno empezó leyendo sobre el Quijote y termina comprando los boletos para sus vacaciones. Entonces, la lectura ya no es, para aquellos que nunca utilizaron este tipo de dispositivos, de arriba a abajo, de izquierda a derecha y de principio a fin, sino que uno anda a brincos, ¿no? Por la lectura y bueno, imagínense una sociedad entera que nació después de 1990, que fue a la escuela después de 1990, que tiene en su casa o a veces en la palma de su mano un dispositivo que le permite brincar de una cosa a otra, ¿no? Sin ningún orden ni concierto, aparentemente. En el año 2001, Nicholas Carr publica The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains, que es algo así como que lo que Internet está haciendo con nuestros cerebros. Y bueno, pues uno lee el primer capítulo y se queda con la boca abierta. Nicholas Carr se puso a estudiar por qué cada vez los estudiantes iban menos a las bibliotecas, igual que los profesores, ojo. Y su tesis, o la tesis, era que la gente estaba leyendo mucho menos y estaba escribiendo mucho menos. Entonces, él se puso a hacer una investigación y se percató de algo muy interesante, que los jóvenes y los profesores, a partir de 1990, no tan solo no leen menos, sino que leen más y escriben más, pero leen y escriben de una manera totalmente distinta. Se puso a seguir la ruta de un estudiante durante su lectura de páginas web y encontró que hay un hilo de sentido, así como yo me fui de La Mancha a comprar los boletos para las vacaciones, que muchos estudiantes en realidad no leen así, sino hacen algo muy conocido por muchos de nosotros. Si ustedes buscan en sus libros, los que hayan utilizado ese tipo de artefactos, van a encontrar que en sus libros, sobre todo cuando eran jóvenes estudiantes, están rayoneados. Algunos de ellos tienen adentro separadores. Y además, adentro de los separadores, algunos colocan hasta otros libros. A mí me pasaba cuando yo era estudiante del posgrado con la doctora Herrera, que estábamos leyendo en aquel entonces, ya ni me acuerdo si era algún filósofo alemán de la filosofía crítica, que yo coloqué varios libros uno dentro de los otros, porque si de repente citaba Habermas, si de repente Habermas citaba, por ejemplo, a Marx, yo buscaba ese libro de Marx, le ponía un separador a la página y lo metía dentro del libro de Habermas. Entonces, al rato tenía un verdadero sándwich de libros ahí, porque mientras encontraba yo las fichas bibliográficas y empezaba yo a copiar la cita que necesitaba para mi tesis, ¿no? Había yo colocado libros uno dentro de otro. Adolfo Castañón, que fue gerente editorial de Fondo de Cultura Económica en los tiempos gloriosos del Fondo de Cultura Económica, le llamó esto trufar, ¿no? Como que uno coloca una cosa dentro de otra, como si fueran estas muñecas rusas, ¿no? Una matrioshka. Y entonces esto nos habla de que nosotros ya utilizábamos esa forma de lectura en la que íbamos de una cosa a otra, pero no porque nos perdiéramos, sino porque estábamos buscando construir un hilo de sentido en nuestra lectura. Entonces, lo que está pasando ahora es que la gente no lee de manera lineal, sino que lee de manera rizomática. Este concepto de rizoma, para los que no son de campo, es una raíz que tiene algunos tubérculos, que en lugar de tener la forma de un arbolito invertido, tienen en realidad la forma de una redecita. No sé cuántos ustedes hayan, no creo que muchos de ustedes sean de campo, pero los que somos de campo, conocemos que si tú sacas este tipo de tubérculos, como una papa, tiene alrededor de sí un montón de raicillas en las cuales uno no va a encontrar el centro. Eso es bien interesante. El concepto de rizoma fue utilizado en filosofía por Deleuze y Guattari ya en los años 60 y 70, y es un concepto que a mí me marcó cuando era estudiante, porque habla de la cultura que estamos viviendo hoy en día. Nuestra cultura no tiene una estructura lineal, tiene una estructura rizomática. Y aquí viene la pregunta del millón para todos los presentes. ¿Cuántos de ustedes en su vida cotidiana no están pensando de una manera rizomática? Pónganse a pensar que nosotros en realidad nos movemos en diferentes caminos simultáneamente y hoy nuestra cultura tiene una estructura rizomática. Y aquí viene la pregunta que decía yo, es la pregunta del millón. ¿Cuántos de ustedes, como estudiantes o como maestros, probaron con escribir y leer de una manera rizomática? O sea, ¿cuántos de ustedes les dijeron, hazte un trabajo que tenga una estructura rizomática? O sea, que tenga la estructura de un lenguaje marcado con hipertextos. Yo todavía hace
10, 11 años, le dejaba a mis alumnos como trabajo final un texto escrito a partir de un cierto tema. Pero nunca le había dejado a mis estudiantes que generaran estructuras, que tuvieran una estructura rizomática. Y si eso no ha sido suficiente, ahí les traigo la novedad del día. Ahora los estudiantes ya no tan solo no escriben de una manera rizomática a través de sitios marcados por hipertextos, nadie los enseñó, sino que además ahora utilizan un montón de abreviaturas y muchísimos pictogramas. Utilizan sobre todo los dichosos emojis. Esto parece como que empobrece su expresión, pero en 2015 gané el premio de mejores prácticas en educación a distancia de la Cumbre de Jefes de Gobierno de Iberoamérica con un experimento muy sencillo. Armé un periódico de curaduría automática, o sea, puse un robot a que buscara los temas de mi materia y que generara diariamente un periódico. No le dije a mis estudiantes que el periódico lo hacía un robot, solamente les dije que debían leer el periódico, leer todos los artículos, seleccionar uno de los artículos, solo uno, y escribir solamente 5 tweets al día, no más. Ustedes saben que un tweet en Twitter no tiene más de 144 caracteres, pero cuando yo hice este experimento en 2015, una cosa así, ocurría, no, perdón, 2014, porque en 2015 fue cuando me dieron el premio, en 2014. El tema es que los alumnos solamente pueden escribir 5 tweets de 72 caracteres, solamente eso, sobre algún artículo seleccionado. Entonces, observen esto, tenían que leer, comprender, resumir y redactar una nota sobre alguno de los artículos del periódico. La gran ventaja es que en lugar de que leyeran mis apuntes amarillentos de hacía 40 años, mis alumnos estaban leyendo lo último de lo último, porque el robot obviamente buscaba por todo internet artículos sobre tecnologías y los publicaba. Entonces mis alumnos entraban al periódico, de hecho mi periódico todavía se sigue publicando si alguien lo quiere leer, y este periódico los alumnos veían el artículo, seleccionaban, leían, resumían y publicaban. Al terminar el semestre, lo que hice fue tomar todos los tweets de mis alumnos, hice un aula virtual en Twitter, por los que creo que ya no existe, pero hay una aplicación que se llama Hootsuite, que te permite hacer un aula virtual dentro de Twitter. Entonces, todo lo que los alumnos iban publicando con un hashtag, que era TechEdu, esta publicación, yo la tomé de cada alumno, pues es muy fácil, copias y pegas en Word, y les entregué su trabajo al final del año escolar. La sorpresa fue que muchos alumnos publicaron hasta 25 cuartillas de escrito terminado el semestre. ¿Qué quiere decir? Nuestros alumnos hoy pueden leer y escribir más si aprovechamos las tecnologías de la mente. Me gustaría, por ejemplo, muchísimo tomar las publicaciones de mis alumnos, por ejemplo, hoy en Instagram o en TikTok, convertir todos esos videos y esos emojis en texto, porque sería sorprendente la cantidad de cosas que los alumnos escriben. En pocas palabras, Carr tenía razón. Los alumnos leen y escriben más, yo lo comprobé en 2015 y por eso gané el premio de mejores prácticas en educación a distancia. ¿Qué quiere decir? Que si los maestros somos inteligentes, podemos retomar las nuevas tecnologías para desarrollar estas habilidades en los chicos. Y, perdonen ustedes, leer, entender, resumir y publicar un resumen de 72 caracteres implica el desarrollo de habilidades intelectuales metacognitivas de enorme valor para cualquier ser humano. Otra tecnología que es interesante, compañeros y amigos, es el que tiene que ver con la visualización. Obviamente todo lo que se ve nos permite ayudar a entender y nos ayuda también a conocer. Entonces, hay, me parece, en las metáforas visuales, por ejemplo, cuando yo pongo un meme, estoy utilizando una metáfora visual. Cada vez que leemos ¿cómo se llama esto? Un meme en alguna de las redes sociales, nos morimos de la risa porque nos dice mucho, ¿no? Dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras y decía Clinton que una gráfica vale más que 1000 imágenes. Entonces, el tema de lograr hacer una visualización es esencial. La pregunta es, así como no nos enseñan a redactar con lenguaje marcado con hipertexto, tampoco nos enseñan a redactar con infografías, con gráficas, etcétera. Los niños saben leer, saben interpretar, bueno, hasta cierto punto, pero no saben redactar con visualizaciones, no saben hacer una infografía, no saben hacer un cuadro. El tema de pedir a las personas que hagan un cuadro, un mapa conceptual, una gráfica, etcétera, es para ayudarles a poder pensar y ver el conocimiento. Entonces, es importante saber cómo es que la visualización nos ayuda a construir habilidades metacognitivas, es decir, diseñar experiencias dentro del aula que nos ayuden a que los alumnos puedan expresarse visualmente, cosa que tampoco hacemos. Así como no los enseñamos a redactar
lenguaje marcado con hipertexto, no les enseñamos la gramática de los hipertextos, tampoco les enseñamos la gramática de la visualización. Sobre este tema hay un libro también formidable que pueden ustedes ver en internet, que se llama Reading in Information Visualization, Using Vision to Think, de Carl McKinley y Schneiderman, que también pueden ver en internet porque está publicado de manera, no sé si gratuita, pero si uno se pone su parche de pirata en el ojo y pues lo descargan en el PDF, ¿no? Quiere decir que todas las formas de cognición externa, o sea, todo aquello que nos permite externar nuestra cognición son esenciales. En el texto que menciono de Carl McKinley y Schneiderman, fíjense que Schneiderman, ellos narran que el origen de las tecnologías de la visualización, de las tecnologías de la mente que están basadas en la visualización, tiene su origen en la antigüedad. Cuando los primeros hombres empezaron a utilizar, por ejemplo, la escritura cuneiforme, tenía que ver con la necesidad de poder llevar la cuenta, ¿no? Si analizamos las escrituras de la antigüedad, muchas tienen que ver con el calendario, con los ciclos agrícolas. En el caso, por ejemplo, de la escritura cuneiforme, fue para llevar la cuenta de las deudas en términos pecuniarios. Pecunium, para los que no sepan latín, tiene que ver con vacas y con ganado. Eso era para ver cuántos borregos te había yo prestado y no me los habías pagado, ¿no? O sea, en realidad, la escritura no fue para escribir las grandes novelas, ¿no? Sino para decir, me debes tanto y me lo tienes que pagar, ¿no? Porque si no se olvida. O sea, en pocas palabras, para conservar la memoria. No en balde, entre algunos grupos judíos se memorizaban las escrituras justamente por la persecución, para preservar la cultura. Entonces es importantísimo el tema de escribir y de registrar, porque eso nos permite pensar, ¿me entienden? Entonces, todo artefacto cognitivo externo nos ayuda a poder pensar. Les voy a hacer un ejercicio muy simple. Si yo les pido que multipliquen 4,478 por 9,152, sin anotar, solamente con la mente, sin utilizar un papel, no lo pueden. Y le voy a decir por qué. Porque para poder multiplicar siempre se tiene que llevar 5 por 7, 35, y llevo 3. Llevar la cuenta es muy difícil cuando se trata de más de 2 dígitos. Si se les digo que multipliquen 4 por 4 dígitos, no van a poder. Y no porque sean ustedes tontos, sino porque exige un apoyo externo. Entonces, por eso inventamos el ábaco, el quipus. No sé si ustedes conozcan el quipus, que es esta máquina para calcular, bueno, no máquina, ¿no? Estos nudos que utilizaban para calcular algunas culturas preincaicas. Cuando vayan, por cierto, a Lima, no dejen de ir al Museo Larco. Ahí hay unos ejemplos de quipus maravillosos, ¿no? A mí me sacó algunas lagrimitas el hecho de pararme frente a un quipus en el Museo Larco, porque pues cuando le explicaba a las personas que iban conmigo la maravilla que estaban viendo, se me acercó una señora y me dijo, pero pues es un montón de nudos, ¿no? Entonces casi la ahorco a la pobre mujer, porque no entendía de qué estamos hablando. Es uno de los aparatos de cálculo de la antigüedad más importantes, igual que el ábaco, lo que sea, y son antecedentes de máquinas como las calculadoras mecánicas, eléctricas, electrónicas, las computadoras y todo lo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces es interesante ver cómo evolucionan las formas de operación externa, porque tiene que ver con la necesidad de visualizar para poder comprender. Entonces, bueno, no voy a perder más tiempo en esto, porque si no me entretengo. Aquí hay un tema interesante sobre la parte visual, la semiología de los grafos, por ejemplo, es lo interesante. Algunos ejemplos, aquí para que no se aburran, me pueden poner en el chat qué es lo que estamos viendo ahorita. No más qué es, no sobre qué es. Fíjense, no estoy preguntando sobre qué, sino qué es. ¿No? Ahí déjenme quitar eso, si no va a tapar la imagen. ¿Alguna idea de qué están viendo? A ver, muy bien, gracias. Muy bien, es un mapa mental, ¿no? Ok, perfecto, muy bien. Palomita para ustedes dos. ¿Qué es esto? Ah, muy bien, organizador gráfico. Esa palabra hay que tenerla en mente porque la vamos a requerir mucho. ¿Esto saben qué es? Exacto, es una gráfica, muy bien. Una gráfica. Bien, mientras van contestando, les voy platicando. Esta gráfica corresponde a los ingresos y egresos en la balanza comercial de Inglaterra en los años 1700 a 1799. ¿Acá? Ahora, observen una cosa. En un momento dado, en la historia de Inglaterra, aquí, 1776, empiezan a disminuir las importaciones y las exportaciones. ¿Alguien sabe qué pasó en el mundo en 1776? Es un fenómeno histórico muy importante, por lo cual yo supongo que todos deben saberlo, pero bueno, si no saben, ¿no? ¿No saben qué pasó en 1776 en Inglaterra? Bueno, en Inglaterra, no en el mundo.
Exacto, la independencia de Estados Unidos. Como seguramente ustedes recordarán, en ese año, la necesidad de los colonos ingleses que vivían en Norteamérica de que les dieran el voto, los llevó a decir, si no me dejan votar, no pago impuestos. Entonces llegaron en un barco y botaron al mar un cargamento entero de té y se afectó profundamente el comercio entre Inglaterra y los Estados Unidos. Entonces vean ustedes como una gráfica nos dice más que 1000 palabras. Podemos aquí ponernos a platicar toda la tarde respecto a la independencia de Estados Unidos, pero lo que quiero que se den cuenta es como una gráfica, por cierto, una de las primeras gráficas que existen, nos va a ayudar muchísimo a entender lo que estamos pensando, lo que estamos conociendo. ¿Alguien sabe qué es esto? Las letras están borrosas a propósito, ¿eh? Ajá, muy bien. ¿Alguien sabe de dónde es el mapa? Giovanna, Susana. Ajá, gracias, Pati. ¿Ni idea? Es un lugar que todo el mundo conoce, es la esquina de Tlalpan con viaducto. Es el mapa de 1953 de la construcción del viaducto. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Porque, repito, si yo les muestro solamente el mapa, probablemente no signifique nada. Si les doy el contexto, ya cambia mucho. Este es otro mapa interesante. ¿Alguien sabe qué es? Por cierto, un detallito importante, observen aquí abajo la escala de colores porque es relevante con respecto al tema, ¿no? Del mapa. ¿Alguien sabe qué es? No es de temperatura. Sí es un mapa, pero no es de temperatura. Aquí dice. Rayos UV, excelente. Entonces, ustedes saben que la radiación ultravioleta puede causar cáncer en la piel, ¿verdad? Muy bien, observen del color, porque ¿qué creen? Miren, ¿ya vieron qué color está aquí el centro de México? No, es de radiación ultravioleta, Pierre. Algo interesante aquí, vean ustedes, estos colores que están aquí, es café, que es más de 15. En un día cualquiera de junio de 2009, la radiación ultravioleta en la zona centro de la República Mexicana y algunas partes de África, era superior a 15. Quiero que consideren que eso es cancerígeno, es que la próxima vez que salgan a la calle, no olviden llevar una buena crema para protección solar, ¿vale? Muy bien, vayamos a la siguiente. ¿Alguien sabe qué es esto? Lentes fotocromáticos. Sí, claro, por supuesto, eso es importante para el tema de la radiación ultravioleta. Pero es un virus, en efecto, es un virus que además todos odiamos, ¿no? Fíjense ustedes que este es un virus conocido, es el virus de la gripe, perdón. Y aquí ven cómo cortarle un pedazo ADN para insertarlo nos permite generar las vacunas. Entonces, este mapa es interesante más en estos días que vamos viviendo los últimos momentos, espero en Dios, de una pandemia. El hecho de conocer el proceso mediante el cual se construye una vacuna, pues es de lo más interesante. Algo que probablemente les sorprenda es que este mapa no es reciente, este mapa lo conseguí en un artículo del año 2009. ¿Alguien sabe qué es esto? Sí, gracias por el comentario, Pati. En efecto, es una infografía. ¿Esto qué es? ¿Alguna idea? Muy bien, exacto. Son las capas de la Tierra, ¿no? Toda la parte de la corteza. Aquí vemos el magma, etcétera, etcétera. Si yo les digo a ustedes que, por ejemplo, esto explicaría, por ejemplo, por qué hay terremotos en México, nos podemos poner a platicar respecto a cómo la lava emerge a los océanos, cómo se mueven las placas, cómo una placa se mete abajo del otro mediante el proceso de subducción, cómo la subducción provoca la acumulación de energía y cómo la energía provoca los terremotos. Todo esto puede dar para toda una clase de una hora de un maestro, por ejemplo, de geografía o de física, etcétera, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo una simple imagen me permite a mí adentrarme en un conjunto de temas muy vastos, ¿no? ¿Alguien sabe qué es esto? Perdón. Una disculpa, ¿eh? No, ni idea. Un grano de polen. ¡Ay! ¿Viste la fotografía, Susana? En efecto, y fíjate que eso es interesante, porque generalmente las personas dicen todo tipo de cosas. Son granos de polen, y los que son alérgicos, ¿verdad, Jimé? Sufren con esta cosa. Bueno, pues esto es una fotografía tridimensional muy interesante.
de barrido, pero lo que quiero que se percaten es de la importancia de la visualización. No me voy a entretener más en el tema, ya nada más termino con ese chistorete para que se rían un poco, de alguien que descubrió la importancia de las infografías, ¿no? Dice el señor que salen las caricaturas, no tengo nada útil para decirles y por eso les hice esta gráfica de Pi, ¿no? Y entonces, y entonces uno de los compañeros contesta, debe ser verdad, pues porque es un Pi, ¿no? Y entonces el fulano que está utilizando la gráfica dice, creo que funcionó muy bien, ¿no? Y el otro por ahí está pidiendo que le traigan un Pi. Pero lo que parte interesante es cómo a veces también nosotros utilizamos la información visual para sorprender a otros. Me faltan todavía muchas láminas, pero ya estamos en tiempo y quiero cerrar esta breve charla diciéndoles que me interesa mucho dar un curso, y así lo voy a hacer a través de la Universidad Hebraica, sobre el tema de las diferentes técnicas de visualización. Obviamente no para enseñarles visualizaciones, sino o para enseñarles lenguaje marcado con hipertextos o para enseñarles coding, sino básicamente para analizar cómo se puede retar a los seres humanos para que utilizando tecnología desarrollen habilidades metacognitivas. Ese es el propósito del curso que voy a dar en la Hebraica. Así es que bueno, pues ya estamos en tiempo. Si gustan ustedes que platiquemos algo, con mucho gusto, tenemos abierto el chat. No abrimos los micrófonos porque tenemos una mala experiencia. Yo creo que todos tienen esa mala experiencia de que de repente alguna persona toma el micrófono durante 10 minutos y todos los demás tienen dos caminos. Uno, irse porque se aburre porque la persona no suelta el micrófono. O la otra es que ya no les da tiempo de preguntar. Entonces, para evitar eso, pues si tiene alguien alguna pregunta, comentario que hacer, con mucho gusto en el chat, y Jimena con mucho gusto también nos lo va a leer. ¿Sale? Miguel, por acá, antes de que pudiéramos abrir espacio, preguntaron dos cosas. Una, ¿cómo se llama el periódico que usted mencionó? Sí, claro que sí. Hay un periódico en Paperly que se llama Aprendizaje y Ciberética. Ahora, con mucho gusto, les doy ¿cómo se llama esto tú? La dirección electrónica, sí, la dirección electrónica, para que lo puedan ver, ¿no? Y lo puedan, si quieren, consultar. Repito, se van a sorprender porque es muy probable que descubran que no lo escribo yo, porque muchos artículos en realidad no tienen que ver mucho con lo que yo digo, sino básicamente con lo que el robot encuentra en los periódicos, ¿no? Entonces, déjame ver, aprendizaje, cibernética, aquí está, ya lo encontré. Por cierto, esto es importante, hacer curaduría automática, ¿no? Es algo que todos ustedes pueden hacer. Les comparto la pantalla para que lo vean. Y dejo de compartir también de paso la que estoy mostrando, la presentación. Este es el periódico. Lo pueden ver en internet, ahí está. Y les decía, pues ustedes pueden hacer su propio periódico para que de esa manera lo aprovechen con esa perspectiva. Miren, por ejemplo, aquí el robot hoy publica un artículo sobre computación cuántica e inteligencia artificial. Esto es interesante, ¿no? Sobre el salto que dan los competidores olímpicos de patinaje, en fin. Y aquí hay otros temas, por ejemplo, de Real Simple Syndicate, que es una manera, por cierto, de hacer su periódico. Ustedes pueden buscar en las páginas de internet, algunos periódicos tienen Real Simple Syndicate y les permite a las personas incorporarlo a la curaduría automática, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay innovando en el trabajo híbrido, hay, repito, muchos artículos. La verdad es que el día de hoy ni siquiera lo he leído. Estoy encontrando por aquí algo que me interesó. Pero por ejemplo, esto es de criptomonedas. Todos saben, supongo, que lo que es una criptomoneda, ¿no? Y lo que es el NFT, que significa no fungible tokens, que es como se crean las monedas digitales, con esta token que no es fungible. En fin, hay cosas interesantes. Ahí lo pueden ver en internet y hacer el suyo propio, ¿no? Dentro del curso también voy a trabajar con el tema de coding. No sé, aquí ¿me puedes decir si se ve? Es una página de Scratch. Sí, sí se ve. Bueno, esta página de Scratch es interesante porque con esto ustedes pueden enseñar a las personas mediante coding, por ejemplo, a resolver, desarrollar habilidades metacognitivas. Les voy a dar un ejemplo. Yo voy a ponerle aquí a esta cosa un código muy simple. Voy a ponerle, por ejemplo, al gatito que está en la pantalla, que espero que estén viendo, le voy a poner una pluma en la colita y le voy a decir que camine 100 pasos
y que dé un giro de 90 grados. Y la pregunta para todos ustedes es, ¿hacia dónde va a quedar viendo la nariz del gato? Si hace esto que está aquí. ¿Mm? Interesante, ¿no? Porque fíjense, con un programa que es para enseñarle programación a los niños de preescolar, yo puedo hacer que ustedes durante unos cuantos segundos dediquen su atención a pensar, ¿no? Este es un poco el tema de la habilidad metacognitiva. Utilizo un programa que es para enseñar a los niños a programar para desarrollar habilidades metacognitivas. Este, por ejemplo, es uno de los programas que estoy utilizando con niños de la universidad para enseñarles a generar retos para desarrollar habilidades metacognitivas. Es uno de los programas que vamos a utilizar en 4 de las 8 sesiones. ¿Mm? Miguel, también nos preguntan que si por favor podría compartir la lista de la bibliografía que mencionó a lo largo de su ponencia. Sí, claro, por supuesto. De hecho, la propia presentación la voy a poner dentro de la página del curso para que la puedan descargar con mucho gusto, sí, sin duda, con mucho gusto. Ok. También nos preguntan por acá Ladislao Vázquez, ¿cómo Ajá. cultivar a los alumnos universitarios en la enseñanza de anatomía, fisiología y farmacología de diferentes edades en promedio de 30 años? Sí, ahí me parece un tema esencial. Es el tema de retar, 1, 2, de producir. El gran problema que tenemos los profesores universitarios es que muchos de nosotros tendemos a hacer gala de nuestra erudición, es decir, a exponer temas, ¿no? Como hice hoy esta tarde, ¿no? Platicar y platicar y platicar. Lo esencial me parece en un aprendizaje que está basado en el desarrollo de habilidades metacognitivas y no solamente en el solo hecho de memorizar información, es el darle la oportunidad de producir conocimientos y retos que impliquen producir conocimientos. No es lo mismo que un estudiante lea un texto a que se le pida que produzca una infografía resumiendo un tema, ¿no? En el que se utilizan cantidades, videos, fotos, textos, etcétera. Hay una aplicación muy interesante, por cierto, en Microsoft, que se llama Sway, que si tienen correo de Microsoft Office o Microsoft en general, el Outlook, por ejemplo, tiene una opción que se llama Sway. Si me dan un segundo, se las enseño con mucho gusto. Aquí entran al correo de Outlook y en el Outlook aparece una opción, hay, de hecho aquí unos cuadritos en la esquina, espero que se abra rápido, esto está tardando mucho, pero aparece una opción donde ustedes pueden elegir Sway. Y dentro de Sway, aquí está, miren, aquí en esta parte de aquí, ¿sí se ve, verdad, Jimena? Sí. Miren, entran aquí y dentro de estas opciones hay una que se llama Sway. Es muy rica, profesor, porque con Sway sus alumnos pueden hacer texto, video, todo integrado en un solo documento. Entonces, en lugar de que el alumno consuma información, usted le da un conjunto de recursos para que los investigue, para que los lea, etcétera, y que con eso produzca. Por ejemplo, yo tengo un Sway en el que todas las ideas que les presenté el día de hoy están publicadas. De hecho, este Sway ha sido publicado en revistas. Entonces, las revistas digitales tienen la gran ventaja de que, a diferencia de los textos que escribíamos en los años 70, 80 del siglo pasado, los alumnos hoy pueden construir recursos multimedia. ¿Cuál es la diferencia entre una clase tradicional y pedir a un alumno que haga esto? En lugar de que uno le dé al alumno una presentación, ¿cómo se dice? Una exposición, el alumno va a buscar la información y va a producir. Usted dirá, pero van a producir puras tonterías porque no tienen un orden estructurado. Pues claro, de eso se trata, de que hagan una producción que no es estructurada para que usted intervenga y le diga, mira, aquí tienes un error, porque, etcétera. Entonces ahí el diálogo del maestro con el alumno no es, ¿de qué entendiste? ¿Qué leíste? Eso no funciona. En cambio, cuando el alumno ya llega con un producto y uno trabaja sobre el producto del alumno, esta interacción favorece el hecho de que el alumno pueda evaluar el propio desempeño y, por lo tanto, desarrollar habilidades metacognitivas, es decir, habilidades que están relacionadas con los conocimientos que usted le da, pero con un sustento de proceso intelectual en el que se movilizan las habilidades intelectuales del estudiante. Claro. Por acá nos dice Claudia Díaz que si por favor les recuerda cómo se llama la lectura de Redecita. Ok. Sobre el tema sobre el tema de la lectura y la escritura rizomática, lo mejor, sin duda alguna, es leer, ¿cómo se llama esto? Ay, Dios, se me ha ido el nombre, perdonen ustedes.
ahorita me acuerdo. Es importante trabajar, bueno, el concepto de rizoma en Deleuze y Guattari. Eso hay que buscar en internet. Deleuze y Guattari, ¿no? Deleuze y Guattari. Esos dos autores, escribe Guattari, perdón, es Guattari. Hay que buscar en internet sobre ellos lo que han publicado sobre el rizoma. Pero ya sobre el tema de esta forma de leer que tenemos ahora, el libro es de Nicholas Carr. También está en la presentación, es Nicholas Carr, y se llama The Shallows, que para los que no sepan inglés, básicamente se refiere a estas mujeres y hombres rubiecitos de ojos azules que hablan de puras intrascendencias que uno ve en las comedias americanas, ¿no? Que son gente muy superficial. La palabra de shallows es los superficiales. Y con ello quería Nicholas Carr referirse a las personas que son superficiales, que no hablan de cosas relevantes, importantes, interesantes, sino que hablan en pocas palabras puras tonterías, ¿no? Eso significa de shallows. Entonces, un poco la idea del texto de Carr es hacernos pensar sobre la forma en la que leemos hoy en día. Entonces, todo el primer capítulo no tiene desperdicio. No estoy muy de acuerdo con lo que dice después, pero me parece que la primera parte del libro, el primer capítulo, no tiene desperdicio. No vale mucho la pena leer. Ok. Nos dicen que volvieron a perder la liga del link del periódico. ¿Nos lo podría volver a compartir aquí en el chat, por favor? Miren, es más fácil si ustedes ven. Ese es mi periódico. Es paperlink. Diagonal, perdón. MA Pérez 324. Para que lo puedan ubicar. ¿Algo más, Jimena? Déjenme copiarles la liga con mayúscula, ¿verdad? MA. Sí, Arely, todas las presentaciones, general, todos los webinars los ponen por algunos días en la página de la Hebraica. Ahí lo puedes ver con calma después. Y la ventaja es que, bueno, pues en la presentación pueden tomar también algunos datos de la bibliografía que el día de hoy les presenté. Listo. Pues si no hay alguna otra pregunta, yo quiero agradecerle mucho el aprendizaje generado el día de hoy a partir de esta muy enriquecedora presentación. Nos deja pensando, y también les compartí a todos a través del chat el flyer de este curso que se va a llevar a cabo. Ahí van a poder encontrar los pormenores, fechas de inicio, costos, formas de contacto, etcétera, para que puedan ustedes continuar aprendiendo acerca de este interesantísimo tema que seguramente no acabaríamos de abordarlo ni siquiera en este breve curso, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho a todos su presentación, maestro Miguel Ángel. Un placer haberlo escuchado. Gracias. Y nos vemos en la siguiente presentación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por sus comentarios. Hasta la próxima. Bye.